Bienvenido a Cultura Vlogs. En esta ocasión traemos el capítulo 7 de nuestra videoteca de países de Asia. Comencemos mencionando 5 datos curiosos sobre Las Vegas de Asia. ¿Sabías que el casino más grande del mundo no está en Las Vegas, sino en Macao? Este privilegio recae en el Venetian Macao Casino, que sí, efectivamente es un clon del mismo casino de Las Vegas. Ambos recrean a la ciudad italiana de Venecia, con sus canales y góndolas, solo que el asiático dispone de 51,000 metros cuadrados para su casino, por solo 11,000 metros cuadrados del americano, además de contar con 800 mesas de juego por solo 115 del americano, y 3,400 máquinas tragaperras por solo 1,140 del estadounidense. ¿Sabías que Macao tiene una playa de arena negra? La playa de Hak Sa es la playa natural más grande del país. Está ubicada en la isla de Koloane. Tiene 1 kilómetro de largo y el color negro proviene de los minerales del lecho marino que son arrastrados a la costa por las olas. Aunque la erosión ha ido mermando el color negro de la arena porque cuando el gobierno rellena la playa lo hace con arena común. ¿Sabías que en 1993 se hizo un concurso para escoger el diseño de una bandera que representara a Macao tras su reintegración a China? El concurso lo ganó un profesor de arte llamado Xiao Hong, y el símbolo de la bandera representa una flor de loto que está sobre la silueta del puente del gobernador Nobre de Carvalho y el mar. ¡Qué buena onda! No todos son casinos en Macao, también se encuentra el pabellón del oso panda gigante en el Parque Natural de Seac Pai, lugar donde reciben los cuidados necesarios para proteger a la especie. Además de que la caza o tráfico de estos animales está penada con la muerte en el país. Conocido como el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, es una obra impresionante de ingeniería mixta con sistemas de puentes y túneles que se extienden por 55 kilómetros a través del mar. Conecta las dos regiones administrativas de China con el continente y es considerado el cruce marítimo más largo del mundo. Para conocer un poco más sobre Macao, tenemos que saber que este país es una de las 2 regiones administrativas especiales que conforman a la República Popular de China. Macao se encuentra en la desembocadura del Río de las Perlas, a 70 kilómetros al oeste de Hong Kong. El país está rodeado por la provincia de Cantón, en China, ya que Macao se encuentra dentro del territorio de la China continental. Macao fue administrada por el Imperio Portugués a partir del año de 1557. Tan solo 7 años después de que se establecieran los primeros comerciantes portugueses en la zona. Y en el año de 1999, Macao fue transferido a China, dando fin a 442 años de presencia portuguesa en la ciudad. Su superficie es de apenas 30 kilómetros cuadrados y cuenta con 41 kilómetros de costa. Esto convierte a Macao en el país más pequeño de Asia y lo ubica como el 9º país más pequeño del mundo. Con poco más de 22,000 habitantes por kilómetro cuadrado, es también el país más densamente poblado del planeta. Su capital es la ciudad de Macao y en el 2006 el país se convirtió en el centro de juego más grande del mundo. Por ser una colonia portuguesa, durante bastantes años los idiomas oficiales de Macao son el portugués y el chino cantonés. 你好， 你好， 早上好， 早晨， 今天， 今日， 明天， 聽日。 Macao tuvo su primer contacto con la lengua portuguesa en 1557, cuando se estableció como centro de comercio de Portugal en Asia. Pero el idioma no se hizo oficial sino hasta que China cedió Macao a Portugal y fue declarada formalmente provincia portuguesa. Y cuando Portugal devolvió a Macao a China en 1999, el portugués seguía siendo la lengua oficial del país. El dialecto de Macao es tradicionalmente una variedad del portugués antiguo. El vocabulario es el mismo que en Portugal y Brasil, con algunas diferencias debido a la influencia cantonesa. Que para mim foi uma experiência muito gira porque esta visita deu-nos conhecer, quer dizer, sítios em que eu acho que a maior parte das pessoas é quase, posso dizer que é impossível de... Entonces, ¿por qué Macao es apodado como Las Vegas de Asia? Cuando pensamos en un casino se nos viene a la mente la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos.
Millones y millones de dólares se mueven en una ciudad dedicada al juego, y en Asia el más destacado sin duda es Macao. Dinero, dinero, paca, puca, dinero, dinero, dinero. Durante la época colonial fue un importante puesto de paso para el comercio internacional, y su situación política, diferente a la del resto de China continental, le concede el privilegio de ser el único territorio de toda la nación en la que el juego está permitido, conformando una economía no solamente ligada al turismo, sino que también está estrechamente ligada al sector de las apuestas. Sí, lo sabía. La ciudad no solo es el mayor paraíso del juego de todo el continente, sino que también es el mayor hub del mundo. Según los datos de las autoridades, el volumen de negocios se sitúa 7 veces por encima de la facturación del enclave estadounidense. Hablamos de un auténtico gigante al que Las Vegas ha cedido el puesto sin poder mostrar casi oposición. Macao se encuentra dentro del top 10 de lugares que más ingresos genera por turismo, gracias a sus 41 casinos distribuidos a lo largo de su territorio, los cuales registran la impresionante cantidad de 964 millones de dólares solamente en el pasado mes de febrero. No es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! Sin duda, gracias a las impresionantes cifras de facturación que refleja la verdadera importancia que Macao tiene a nivel internacional, le han hecho acreedor al apodo de Las Vegas de Asia. Esta pequeña región administrativa especial utiliza el mismo modelo político de su vecina Hong Kong, el cual es llamado un país, dos sistemas. Esto les ha garantizado un alto grado de autonomía durante 50 años desde el momento de su incorporación a China, mientras el gigante asiático se encarga de la defensa y los asuntos exteriores de ambos territorios. Bajo el régimen de un país, dos sistemas, Macao tiene su propio gobierno y maneja sus propios asuntos legales y financieros. El sistema legal está basado en gran parte en las leyes portuguesas, por lo que cuenta con leyes diferentes al continente, como las que incluyen la autorización de apuestas y los casinos contribuyentes a la economía local. El jefe ejecutivo de Macao es elegido por un comité aprobado por Beijing, compuesto de 400 políticos y empresarios. Al igual que Hong Kong, los ciudadanos comunes no tienen voz ni voto directo en su nombramiento. El actual jefe ejecutivo de Macao es Ho Yat-sen, quien asumió el mandato el 20 de diciembre de 2019. El budismo es la religión principal de Macao, ya que es practicado por el 80% de la población del micropaís. Por otra parte, el catolicismo es un legado duradero del control colonial portugués de Macao. En el siglo XVI se convirtió en un importante punto de formación y de partida para los misioneros católicos a diferentes países de Asia. Aunque la Iglesia Católica dejó de ser la religión predominante en Macao tras el retorno a China, continúa influyendo y participando en áreas como el trabajo social y la educación, pues el país tiene parroquias, guarderías, casas para adultos mayores y huérfanos. La Iglesia Católica a lo largo de los años impartió una educación cristiana a un gran número de influyentes no cristianos, al grado de celebrar anualmente la procesión del Viernes Santo y la procesión de la fiesta de la Virgen de Fátima. No todo lo que reluce en Las Vegas de Asia es oro. El juego no solo atrae riqueza, sino también genera criminalidad. Un ambiente en el cual la gente busca entretenimiento y donde se pierde el dinero fácilmente, atrae a las grandes organizaciones criminales, como las mafias. Tal vez has oído de los Yakuza, los puños envenenados del Pacífico. Te matan 5 veces antes de que toques el suelo. La prostitución, la extorsión y la usura son algunas de las actividades ilegales más destacadas que se desarrollan en la urbe y de la que son víctimas no solo los clientes, sino también los propios locales. Pese a las increíbles cifras de Macao, existen una serie de debilidades que hacen que la ciudad tenga una serie de desventajas comparativas con respecto a Las Vegas, como la falta de espectáculos, por ejemplo. Otro aspecto negativo es la limitación que el gobierno chino impone con respecto a la retirada de divisa nacional. Para jugar en Macao es obligatorio apostar en yuanes, y China limita a $50,000 al año la cantidad de dinero que se puede sacar del país. Macao ofrece la posibilidad de eludir esta legislación. Los premios son cobrados en divisa extranjera, y lo que provoca un movimiento internacional de capitales difícil de rastrear para las autoridades financieras internacionales, convirtiéndose en un verdadero paraíso fiscal para muchos, siendo la seguridad jurídica y financiera de Macao menor a la ofrecida en otros centros de apuestas del mundo. No olvides dejar un comentario en el video para que entre todos podamos romper el algoritmo de YouTube.
así como dejar tu pulgar arriba y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Ya que en él encontrarás temas relacionados a las culturas asiáticas y claro, también de México. Nosotros somos Cultura Vlogs. Si quieres saber sobre Brunei, el país millonario desconocido del sudeste asiático, puedes ver el video que está apareciendo justo aquí.